Hay lugares que no basta con conocerlas, sino que dan ganas de quedarse porque dan tranquilidad. Y eso es el deseo de esta aventura, sin tomas épicas, durmiendo donde caiga la noche, quizás en una choza abandonada o en una cueva helada, pescando truchas junto a una hermosa laguna. Hay lugares que uno llega simplemente para conocerlas y hay otras a las que se llega buscando desconectarse del todo. Y eso es precisamente el objetivo de este recorrido. Con el celular sin señal, lejos del todo, lejos de la bulla, lejos de la ciudad, entre estas montañas, en esta cordillera, en los Andes, solo con lo que llevo en la mochila. Subí toda esta subida desde un pueblito que está por allá abajo y el objetivo es llegar hasta esa laguna que está en medio de esas montañas con esa vista espectacular para buscar un buen lugar donde acampar, aunque esta vez no llevo carpa y el reto va a ser un poco más para encontrar un buen lugar para pasar las noches. Y si encuentro a alguien sería mejor para pedirle prestado su casita para pasar las próximas 2 noches que me voy a quedar aquí. Mientras probamos la suerte en la pesca de truchas. No sé si será posible conseguirlas, no sé cómo estará el frío en las madrugadas, porque estamos en el mes de agosto, que es el mes de las heladas aquí en las alturas. Esta vez la caminata para llegar a donde quiero llegar es más sencillo, porque el camino mayormente es de bajada. Y eso es porque hay una carretera que llega hasta el pueblito que está al otro lado, que está a buena altura. Entonces, para llegar a la laguna el camino que toca es más bajada que subida. Pero a la vuelta sí va a ser más subida que bajada y va a ser más complicado. Antes de llegar a la laguna principal hay varias lagunas por donde se tiene que pasar. Miren, por acá arriba hay una, por este lado hay otra y hay una también detrás de esa cumbre y por aquí abajo hay otra laguna también. Y por allá al frente, más arriba también hay una. Y todo este conjunto de lagunas hace al paisaje más impresionante. Esto es muy interesante, miren. Ahora mismo estoy caminando por donde antes estaba el agua de una laguna.
Realmente es extraño estar aquí y ver todo esto completamente seco. Es muy notorio para ver las marcas y la forma que ha dejado el agua sobre el terreno. Y lo más impresionante es que todo este espacio por donde estoy recorriendo, por donde ahora puedo caminar, en algún momento estaba completamente cubierto por agua. Ahora mismo el agua estaría cubriéndome completamente por encima de mi cabeza. Miren dónde está el nivel. Esto es un cambio temporal por la temporada seca, y cuando vuelvan las lluvias, esto volverá a estar cubierto por agua. Miren estas chocitas que acabo de encontrar. Muy hermosas. Estas son las chocitas típicas y tradicionales de los Andes. Está construido con piedras, techo de icho, y sirven para guardar los alimentos que se ha cosechado de toda esta parte, que son como papa, uyuco, masua o lo que siembren. Está muy linda y me está provocando quedarme esta noche aquí. Pero antes de intentar abrir, tengo que buscar a su dueño para pedirle permiso. Más abajo hay algunas casas, quizás encuentre a alguien ahí y le pueda suplicar que me preste por esta noche para dormir en esta hermosa chocita. Y no era la única chocita, aquí también hay una. Esta creo que ya está como abandonada. Y ya no tiene una parte del techo. Creo que me quedaré aquí. Espero no molestar a nadie. Solo va a ser para pasar una noche, esta noche. Estoy dejando mis cosas aquí en esta chocita. Voy a ir abajo a buscar a ver si consigo a alguien. Y de paso aprovecho a bajar a la laguna para pescar algo. A ver si la suerte está de mi lado y esta noche pueda comer trucha. Aquí en estas casitas no se encuentra nadie. Por allá al frente acaban de prender una fogata. Creo que están quemando para que siembren algo. Está muy lejos para llegar hasta allá. Solo bajaré un poco a la laguna, como dije, para pescar. Pero miren, qué belleza, qué tranquilidad. Miren, este es el riachuelo que llega a la laguna y las truchas salen de la laguna hacia acá a buscar comida o no sé a qué. Y ahí aprovechan para pescar. Hay huellas de que han pescado anteriormente. Espero que hayan sobrado algo para mí. Cuando las truchas salen,
Lo que hacen es esconderse en estas, se podría decir, cuevitas. Ahí se meten y ahí esperan comida o lo que buscan. Entonces hay que picarle un poquito con un palo para que salgan y así poder atraparlos. Hasta el momento aún no salta ni uno. Creo que esta vez la suerte no está de mi lado. Por acá hay uno. Yo creo que la suerte estaba de mi lado. ¿Y cómo lo atrapo? Para que no se me escape porque es muy resbaloso. Le pongo estas ramas y eso lo dificulta su movimiento y entonces es fácil para mí atraparlo. Por fin, aquí lo tengo. Para la cena es suficiente, es grande. Miren, casi hasta el codo. Ya será para el desayuno, así que toca guardarlo. Y para iluminar la noche estoy con esta joyita de linterna que es la X1 Pro de la marca Weven, que de ahora en adelante va a ser una compañera más de mis aventuras. Miren lo potente que es, puede iluminar hasta toda la quebrada, inclusive las montañas. No sé si se logra distinguir. Por allá hay un caballito, la chocita del frente y así. Esto es una linterna táctica de grado militar con una carcasa muy resistente, diseñada para soportar cualquier situación como lluvia, nieve, polvo, con IP65, con dos baterías que suman 9600 miliamperios, que en modo eco puede durar hasta 455 horas, como 18 a 19 días sin descanso. Tiene 4 niveles de iluminación: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Tiene 3 modos de iluminación. La primera, que es la luz concentrada, para iluminar un solo punto a larga distancia, y la luz amplia, que es para iluminar una área más amplia. La del medio es la combinación de ambas. Presionando una vez activamos la luz normal, presionando 2 veces activamos el modo turbo, presionando 3 veces activamos el modo estroboscópico y la de emergencia. También se puede usar como power bank con una potencia de hasta 15 watts, y el cable cargador es nada más y nada menos que esta correíta, y lo sacamos así y podemos cargar cualquier dispositivo. Mientras la cena se va cocinando, voy aprovechando para inflar la colchoneta. Ahora sí, la cama lista, y tengo esta colchita para abrigar los pies y la rodilla. Así. Ahora sí, a descansar, que mañana va a ser un día de tranquilidad y relax. Vamos a disfrutar de este lugar en todo el día. Buen día con todos. Aquí amaneciendo en este hermosísimo lugar. Qué belleza. Los primeros rayos del sol por allá arriba y hacia allá en los picos más altos. No sé cómo amanecieron los vecinos allá, aunque no hay nadie. Y la luna se hizo tarde.
La perezosa está por allá. Tan linda como siempre. Y así comienza este hermoso día con esta hermosa mañana. Ahora toca preparar el desayuno y bajar a la laguna a probar suerte otra vez. Antes de irme les voy a mostrar la chocita por dentro, les voy a hacer un recorrido de esta hermosa chocita, de qué cosas se puede encontrar adentro y cómo está construido. Por allá le falta una parte del techo y el techo es así, todos los palos apuntan hacia la parte más alta y ahí están apilados soportando todo el peso. Y las paredes son de pura piedra. Por acá hay algunas cosas, bidones, unas tacitas, platitos. Por acá arriba hay un cucharón de madera enorme, más bidones, más platitos. Y por acá hay una olla viejita, más bidones. Probablemente por acá hayan cocinado. Y acá son costales que parecen de papa, que deben ser del año pasado, ya están podridas. Y por este lado también hay algo amontonado aquí adentro, al parecer es papa, igual debe ser del año pasado. Y ahí está la maleta lista y ya toca bajar a la laguna a pescar para el almuerzo. Vamos a dejarle tal como hemos encontrado. Este estaba amarrado así. Y acá unos palitos. Listo. Y así es una mañana junto a esta hermosa laguna. ¡Qué vista! Voy a quedarme aquí un ratito para disfrutar de este momento. Me he dado vuelta ya por varias cuevas para pasar esta noche. Y esta cueva es
mi última opción. Las cuevas aquí son utilizadas por las personas que vienen a pescar, que se quedan toda una noche pescando, entonces utilizan la cueva para que descansen, para que cocinen, para que duerman. Y esta, quiero ver cómo está. No está nada mal. Hasta hay una olla. Miren por acá. Tiene de todo. Tiene hasta una bicharra para cocinar. Hay bastante hicho donde dormir. Y aunque lloviera, esto está bien protegido de la lluvia. Así es que definitivamente esta va a ser mi campamento para esta noche. Encontré este lugar, me parece perfecto para hacer la trucha a la piedra, a la sombra de este arbolito y sobre la laguna. Se ve muy profundo esto como para darse un chapuzón. Primero voy a lavar estas piedras para calentarlos y sobre estas piedras voy a freír las truchas. Y antes de echar las truchas, voy a poner acá unas papitas para cocinarlos, para acompañar con las truchas. Ok, la trucha lo voy a preparar con un poquito de sal. Para que la sal entre dentro de la carne le voy a dar unos cortecitos. Mucha sal, una pizca de hierbas finas y una pizquita de limón.
en su punto. Antes de irme tengo que apagar el fuego, que por accidente no salte más allá y provoque un incendio. Apagamos completamente para que después no nos sorprenda. Listo, ahora sí, fuego apagado y todo seguro. Acabo de encontrar este hilo de pescar con 3 ganchos oxidados entre tanta basura que dejan, y voy a probar suerte para pescar esta noche cuando el sol se va y antes que salga la luna, cuando está completamente a oscuras. A ver si pica alguno. Para eso voy a buscar unos gusanitos para poner como carnada. Aquí ya tengo lista la carnada y por acá voy a amarrar una piedrita para que el gancho se hunda. Una pasada más. Y ya tendría listo para pescar. A ver qué tal me resulta. Aún no pica. Ahora voy a preparar la cenita y esperar que se anochezca para venir a probar suerte. Y para calentar esta cueva helada voy a hacer una fogata aquí adentro. Hay bastante leña, lo que han dejado. Así es que voy a prender harto fuego para que se caliente la cueva. Realmente la cueva está muy buena, la fogata ya calentó todo y está bien abrigadito. Y el humo no se llena acá, es como que bien diseñado y el humo pasa hacia allá. Y acá está, como ven, está todo limpio sin nada de humo. Y la fogata cumple su función correctamente como debería de ser. Ya toca alistar la cama para dormir temprano, que mañana va a tocar madrugar para ir a pescar, para ir a lanzar el anzuelo. Esto es lo más pesado de inflar un colchón. Tiene su inflador acá, pero para hacerlo más rápido lo inflo soplando. Ahora sí, ya está listo.
Ahora la bolsa de dormir. La cama está listo y la fogata va a estar prendida toda la noche para que caliente. Yo creo que va a ser una noche muy tranquila, una noche bien abrigadito y por el momento no hay mucho viento, así es que todo ok. Ahora sí, a descansar. Hasta mañana con todos. Son las 4 de la mañana. Lo primero que voy a hacer es probar suerte por aquí, a ver si las truchas han salido. Como todo está congelado, puedo pisar tranquilamente aquí sobre el lodo sin hundirme. Ya busqué casi todo el riachuelo y no hay truchas. Y si han salido, probablemente ya se han regresado. Ahora probaré la pesca con el anzuelo. Esto va a ser mi primera lanzada. Voy a apagar la linterna para no espantar a las truchas. Aquí viene uno más. Y esto es el segundo. Aquí está. Ahí están, uno más pequeñito y otro más grande. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Con esto ya me voy, porque está haciendo un frío terrible. De vuelta aquí después de la pesca, ya calientito otra vez. Ya estoy alistando las cosas para irme. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero las provisiones que traje solo eran para 3 días, así es que lamentablemente ya toca irme. Esta va a ser mi último desayuno por aquí y luego marcha de vuelta a la casa. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí. De aquí me despido. Esta fue una aventura corta. Más que para hacer un video, fue para relajarme, estar tranquilo, ya que este lugar me encanta demasiado. Y volvería las veces que pueda para unos días de tranquilidad y de relajo. Así es que nos vemos.